Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro querido programa Sin Red de todos los miércoles, son las 18:04. Estoy aquí con mi compañera Susana Frey Díaz, además productora del programa. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener un programa como siempre interesante. Vamos a tener al aire a Nelly Minchersky, abogada, militante feminista y presidenta del Parlamento de Mujeres de la Legislatura. ¿Qué tal, Nelly? Buenas tardes. Le habla Susana Bultagio de CIRNET. Buenas tardes, por... Estábamos contando un poquito a nuestros oyentes un poco su trayectoria, cómo llegó a estos términos, y la verdad que es sorprendente porque, bueno, ha recorrido un largo camino. Así es, sí, como la propaganda. Como la propaganda. Y nos llamaba la atención, decíamos, cómo pudo sostener durante todo ese camino la misma inquietud acerca de los derechos de las mujeres y bueno, a pesar de los distintos gobiernos y todo lo que ha pasado en nuestra historia, ¿no? Bueno, sí, en realidad porque siempre, desde que me recibí, antes diría, siempre estuve en una línea de defender los derechos humanos de las personas, ¿no? O sea, cuando uno tiene cierta edad y ha vivido gran parte de su vida bajo regímenes totalitarios o sin Estado de Derecho, bueno, va formándose culturalmente depende de qué tipo de vida elige, ¿no? Claro. Entonces uno aprecia qué significa poder vivir con dignidad, poder pensar y difundir las ideas que uno tiene, siempre en una especie de utilizar la profesión que elegí, que es la de abogada, para defender a las personas, y que tratando de que, bueno, la mayor cantidad de personas de nuestro país tengan una vida un poco más digna. Dentro de esa gama de derechos, los derechos de las mujeres son los que siempre han sido más postergados hasta el día de hoy. Algunos derechos formales los hemos conseguido, muchos, pero eso no significa que sean efectivos y que sean, digamos, que se traduzcan en la vida diaria de las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo le vale? Habla María de Sin Red también. Es un gusto que esté acá charlando en un breve encuentro. ¿Cuál fue el disparador para que usted se haga feminista, digamos? O si fue una construcción de muchos años. No, pero es una construcción a través del ejercicio profesional y de la vida misma. Las mujeres viviendo, siendo madres, afrontando problemáticas, afrontando ciertas discriminaciones, en mi caso más veladas, nos vamos formando en portadoras, sobre todo si uno tiene la profesión de abogada, en defender, como le dije antes, los derechos humanos en general de todos, niñas, niños, hombres, mujeres, diversas identidades, y en especial al trabajar, yo he sido por muchos años profesora de Derecho de Familia, y cuando se ejerce y en la profesión también me he dedicado al Derecho de Familia, claro, sí. Uno percibe todos los tipos de sufrimientos a las que se afectan, sobre todo a las mujeres, el tema de la violencia intrafamiliar. Trabajé en las primeras leyes después del advenimiento de la democracia, que tardaron años, vi las dificultades que tienen todas las gestionar una ley, y las leyes, se hace una historia de las leyes que han tratado los derechos específicos de las mujeres, son leyes todas que han necesitado interpretaciones, sentencias que se tienen que ir perfeccionando, desde la ley de cupo hasta la primera ley sobre la capacidad civil de la mujer casada de 1926. Entonces uno
se va, no es que asume un día. Claro, un cambio. Por lo menos en mi caso, la posición intelectual, voy a ser va feminista. formando, claro. Uno se va formando y se van, digamos, y siente la necesidad de luchar porque se dicten nuevas leyes. Claro. Que usted desde el 2017 es también presidenta del Parlamento de las Mujeres de la legislatura porteña. Desde allí, ¿qué acciones puede realizar usted? Mire, las acciones en este momento no son muchas. Sí hacemos, el Parlamento en realidad está constituido por ONGs. Son más de 50 ONGs cuando se dictó un decreto en una época de oro de la legislatura de la ciudad, del Parlamento, donde estuvieron figuras destacadas, feministas como Diana Mafía, como María Elena Nadeo, Dora Barrancos, y otras compañeras socialistas, muy destacadas, Lori Jelicic. O sea, se crea esto que se llama Parlamento, que en realidad es un nucleamiento de tantas ONGs como bancas hay en el Parlamento, que tiene distintas funciones. En este momento, hay una mayoría absoluta del partido gobernante en la ciudad autónoma que no tiene una sensibilidad especial, claro. Si bien podemos destacar que sí, al reformar el Código Electoral ha salido la paridad, que es un avance, como también salió a nivel nacional. Claro, las mujeres que luchamos y fuimos en la Argentina pioneras, que logramos la ley de cupo, ley que es un ejemplo de lo que yo le decía antes, de una ley que sale siempre, los derechos de la mujer siempre cuando sale la ley necesita algún, digamos, arreglo. Y esto fue que cuando sale la ley de cupo, el decreto reglamentario que la pone el Poder Ejecutivo para que pueda pueda operar la ley, se aplique, tenía una serie de, podríamos decir, obstáculos. En cambio, un decreto reglamentario tiene que servir para que la ley se aplique fácilmente. Sí, para que no haya como zonas oscuras. Aquí oscureció la ley, claro. Por eso se tardaron varios años en que realmente el cupo se cumpliera debidamente. O sea, ¿qué pasa cuando se reemplaza a una mujer? Si tiene que reemplazar a otra mujer, aunque no sigue en la lista. De esto hay una cantidad enorme de problemáticas que si no estaban claras, y recién se pudo aclarar eso durante el gobierno de la Rúa, modificando el decreto reglamentario. Esperemos que ahora con la paridad, que ya estamos con el 50% de representación, estas problemáticas que tuvo el cupo anterior no nos aparezcan, claro. ¿No? Pero la lucha por los derechos de la mujer son duras, sí. Y hay leyes que no se cumplen, y muchas veces las condiciones prácticas, por ejemplo, la ley de cupo sindical, que las mismas compañeras sindicalistas muestran muchas veces las dificultades que tienen enormes para que se aplique, no ya la paridad, sino el cupo del 30%. Claro, también hace poquitos días usted estuvo por Francia, en el Festival de Cannes, por la presentación mundial del documental Que sea ley, del cineasta argentino Juan Solanas, ¿no? Acerca... Sí. Bueno, es un tema muy actual, que se está debatiendo todos los días aquí en nuestro país, lo que tiene que ver con el aborto seguro, legal y gratuito. Y bueno, quería saber cómo recibieron en Europa esta película y comparándonos nosotros con los avances en otros países, ¿cómo estamos con ese tema? Mire, en realidad nosotros estamos bajo una penalización y ilegalización, podríamos decir, del aborto, que es una negativa a derechos esenciales de las mujeres.
que tienen que ver con salir de nuestro lugar de reproductoras, meras reproductoras, a una maternidad deseada, una maternidad feliz. Porque le quiero aclarar que quienes luchamos por el derecho al aborto, no es que estamos a favor, claro. Nadie está a favor, como no estuvimos cuando hemos luchado por el divorcio. Claro. Uno busca y piensa y elabora normas que contribuyan a que las personas sean más felices, además a que reflejen la realidad que muchas veces nos muestra que esta penalización del aborto es la ley más discriminatoria que existe, porque en realidad penaliza y castiga y mueren y son las víctimas y son las 70.000 mujeres que se internan anualmente promedio por complicaciones posaborto, las mujeres más vulnerables de nuestro país. Pero al mismo tiempo esta penalización no cumple con lo que sería lo deseable de una ley penal. La ley penal es el derecho más riguroso, tiene por objeto privar de la libertad. ¿Qué busca? Busca que haya menos homicidios, que haya menos homicidios culposos, dolosos, lesiones, que no haya estafas. Y la ley en nuestro país... La ley esta que penaliza el aborto no logra que no haya abortos. Claro. Al revés, al ser el aborto ilegal, la mujer y de los sectores más vulnerables, al no concurrir a un hospital porque tiene que elegir entre la cárcel o muchas veces la muerte o continuar un embarazo para el cual no está ni anímica ni materialmente preparada, ¿qué pasa? No recibe la prevención, la educación, la información que le va a permitir no seguir en esa rueda de permanentes embarazos no queridos. Entonces esa es la prueba más grande. En realidad la despenalización es la mejor lucha contra el aborto, porque en los países donde se despenaliza el aborto y se legaliza, bajan la tasa de abortos, no aumentan. Porque muchas veces hay sectores determinados de la sociedad y que están en poder del Estado que piensan, yo digo que desprecian a la gente, que creen que si hay una ley de divorcio vincular la gente corre a divorciarse, sí. O si hay una ley que despenaliza el aborto va a haber más abortos. Es al revés, son leyes bioéticas porque tienden a cuidar a la gente y bajo el pretexto de un invento, que diría yo, porque creo que es un invento que los antiderechos esgrimen de que hay dos vidas, porque ya no pueden usar los argumentos que usaron durante muchas épocas de creencias determinadas, de que hay una alma o esto, entonces hablan en una falta de apoyatura científica total, porque es imposible comparar un embrión con una persona corporealmente existente. Claro. Y darle el mismo valor, la misma entidad. Hacen una lucha sobre conceptos falsos, sobre conceptos científicos, y en realidad lo que buscan es mantener a las mujeres bajo un sistema a lo mejor no tan percibido, pero de sometimiento, porque en realidad castigan el deseo, castigan las relaciones sexuales, porque cualquier relación sexual, por más avance que hay con la anticoncepción, puede terminar en un embarazo no querido que somete a las mujeres frente a la posibilidad de cometer un delito, porque si le va a cambiar el destino, o sea, su proyecto de vida, o que ya no puede anímicamente o económicamente o por lo que fuere tener más hijos, no tiene otro remedio que incurrir en un delito. Y eso es algo que nada en la historia de la humanidad, no hay otras situaciones, porque nadie me obliga a mí, por ejemplo, a salvar la vida de un hijo si se está ahogando o a donar un órgano de mi cuerpo. Pero sí me obligan a mí a
o cometer un delito, como sería el aborto, o a cambiar mi destino, mi proyecto de vida, mi futuro. Y el de esa criatura también, ¿no? Supuestamente que va a traer. ¿Usted piensa, por ejemplo, que el discurso feminista de los últimos años tiene como una importancia más fuerte a nivel político y hasta un nivel mediático? Y las marchas también como que contribuyen muchísimo. Sí, no, yo creo que por algo que para mí es un fenómeno que habrá que investigar, sociológico, sí, se ha logrado transmitir un discurso que tiene que ver más que con el derecho al aborto, con la igualdad. O sea, porque nosotros somos una sociedad patriarcal que lleva centenares de años, y cambiar los roles, aunque las leyes han ido en ese camino y son beneficiosas, pero esta realidad que nos muestra que varones en una escuela secundaria están con el pañuelo verde, o vamos a hablar sobre derechos sexuales, y nos escuchan con mucha atención y con mucho respeto, yo creo que esta asunción por parte de los y las adolescentes es una experiencia que va a redundar en un mejor vivir en cuanto a la igualdad. Perfecto. O sea, porque también considero que si los hombres son los considerados los únicos proveedores y las mujeres las únicas que estamos en la casa y tenemos que hacer de madres y de reproductoras, eso no hace feliz ni a los hombres ni a las mujeres. No, y aparte por ahí como que las leyes salen, pero el proceso cultural va un poco, no digo más lento también, ¿no? Pero tiene como otros tiempos. Bueno, es que es muy lento. Mire usted, los derechos políticos, nosotros tenemos desde 1945 derecho al voto, y esto ha pasado en todos los países. Y los derechos civiles, que son las relaciones filiales, las relaciones en el matrimonio, sí, recién le puedo decir que realmente con el 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial, recién hemos alcanzado en un código que tiene un carácter, digamos, neutro, podríamos decir, una equiparación de roles y de igualación. Claro, sí, bueno, ahí es un claro ejemplo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, nos queda otro tema pendiente, pero tal vez no nos dan los tiempos, pero cuando porque quiera me vuelven a llamar. Sí, porque bueno, queda la violencia de género. Me parece que la ley, digamos, la parte judicial no está actuando. Es una muy buena ley que sigue la Convención de Belén do Pará, pero no trajo sanciones. A eso me quería referir y no me salía la palabra. Y hay sanciones, pero son las de, digamos, los principios generales del derecho. Claro. Pero una ley necesita a veces redundar en sus términos para ser más efectiva. Que tenga más fuerza. Por ejemplo, la ley 26.485, que es una buena ley, pero le faltó esa vuelta de tuerca para que la ley se aplique más fácilmente. Y hay una comisión que se creó a ese efecto y creo que hasta ahora no produjo ningún documento. Cambio. No, desgraciadamente no, y hay cada vez más casos. Bueno, así que si quieren otra oportunidad hablamos de ese tema. Bueno, la verdad que ha sido un gusto enorme tenerla con nosotras y le agradecemos todo lo que está haciendo por nosotras, ¿no? Por las mujeres. Muchas gracias. Que siga con mucho éxito, que esté muy bien y le mandamos un gran abrazo. No, es fruto de la lucha de todas. Bueno, entonces. Muy bien. Gracias. Bueno, era entonces Nelly Minchersky, abogada de casi 90 años, tucumana, y bueno, la habrán escuchado. La verdad que puedo agregar más que es una persona luchadora, activa y muy necesaria.